La nieve llegó temprano ese año, y no lo hizo con suavidad. Llegó con intención, espesa y despiadada, sepultando los rieles de Cindertrace como si el mundo hubiera decidido, en silencio y sin remordimiento, seguir adelante sin ella. Mara Jun llevaba 3 horas sentada en ese banco de hierro. 3 horas en las que nadie le había preguntado su nombre. 3 horas en las que el frío le había ido robando los dedos, los pies, y poco a poco, la esperanza. Su abrigo de lana se tensaba sobre el vientre redondo y pesado, ese vientre que no estaba oculto, que no estaba protegido, y que el único hombre que había prometido cuidarla miraba ahora como si fuera una deuda que no recordaba haber contraído. El último tren del día había silbado y desaparecido en la blancura. Ella observó cómo el humo se deshacía en el cielo gris, lento, definitivo, como el adiós de alguien que nunca tuvo intención de quedarse. Había llegado con una maleta y media promesa. Ahora solo quedaba la maleta. Y entonces llegó el pensamiento que más la aterraba. No el frío, no el hambre, no la oscuridad que avanzaba sobre los pinos como una marea negra. Si esta noche la nieve se la llevaba, si el frío terminaba lo que Thomas Cray había comenzado, si ella desaparecía de este mundo junto con el niño que cargaba dentro, ¿alguien lo sabría? ¿Habría alguien, en algún rincón de esta tierra helada, que pronunciaría su nombre con dolor? La respuesta que encontró en su interior fue tan fría como el banco de hierro bajo ella. No. El andén de madera crujía con cada ráfaga. Un horario rasgado colgaba torcido en la pared, sus letras ya borradas por el tiempo. Cindertrace no era el tipo de lugar al que la gente llegaba para comenzar. Era el tipo de lugar donde la gente era dejada, y olvidada, y devorada por el invierno sin que nadie encendiera una vela por su alma. Mara conocía esa verdad demasiado bien porque ella misma la había construido, ladrillo por ladrillo, persiguiendo las palabras suaves de Thomas Cray desde Avalene hasta este rincón perdido del mundo. Palabras de oro y nuevos comienzos. Palabras que en su boca sonaban a futuro y en sus actos significaban huida. La había llamado vieja. A sus 38 años, con una vida entera de costuras y sacrificios en las manos, la había mirado como si fuera una carga que alguien más debería pagar. Luego, en la tercera parada antes del paso de la montaña, sin anillo, sin nombre, sin ninguna promesa que sostener, la había bajado del tren con una sugerencia. Vuelve al este, había dicho. Pero el este era ceniza. Una ciudad de puertas cerradas y gente que ya había decidido que Mara Jun no era su problema. Presionó una mano sobre su vientre. El bebé pateó, suave pero firme, como recordándole que no estaba completamente sola en este mundo. Lo resolveremos, susurró. Y no supo si se lo decía al bebé o a sí misma. Un chico pasó con una canasta de manzanas. Mara le ofreció una sonrisa cansada. El chico miró hacia otro lado. La gente de Cindertrace no era cruel, solo sabia. Sabía que el problema que llegaba con una maleta y un vientre hinchado era el tipo de problema que se pegaba a quien se acercara demasiado. La nieve caía sobre los rieles en cortinas lentas y pesadas. El cielo oscurecía. El frío se profundizaba hasta los huesos. Mara tomó su decisión. Dormiría en el banco si era necesario. Al amanecer caminaría hasta el pueblo y pediría trabajo de costura. Sus manos todavía recordaban cómo hacer útiles las cosas rotas. Quizás eso bastara. Fue en ese momento, justo cuando se rendía, cuando lo escuchó. Un crujido seco desde el extremo más oscuro del andén. No era el viento. El viento no tenía pasos. Levantó la cabeza despacio, sin querer parecer asustada, aunque su corazón ya golpeaba contra sus costillas como un animal enjaulado. Un hombre salió de la sombra larga bajo el voladizo del techo. Alto, quieto, envuelto en un abrigo color carbón que absorbía la escasa luz del atardecer. El ala de su sombrero oscurecía la mitad de su rostro, dejando visibles solo la mandíbula firme y los ojos que miraban sin prisa y sin disculpas. Se movía con la quietud particular de alguien que había pasado demasiado tiempo con tormentas y había aprendido, a costa de algo que dolía, que no valía la pena temerles. Mara miró hacia otro lado. Los hombres que se acercaban en silencio en estaciones vacías, generalmente cargaban planes que nunca tenían intención de revelar de antemano. Se detuvo a 3 pasos de ella. El viento sopló entre los dos, levantando pequeños remolinos de nieve que giraban como un velo entre extraños. Buenas noches, dijo ella, con la cortesía forzada de quien no quiere parecer débil. El tren se fue sin usted. Su voz era grave y ronca, el tipo de voz que habita en gargantas curtidas por el frío y el silencio de muchos años. No, respondió. Me dejó atrás. Él asintió una vez, sin lástima, sin esa mirada condescendiente que ella conocía demasiado bien. Solo una aceptación lisa, como quien recibe información sin necesidad de juzgarla. El silencio que siguió no fue el silencio incómodo que exige llenarse. Fue otra cosa, algo que Mara no supo nombrar de inmediato. Él dio un paso más, lento, parejo. La estación no tiene fuego. La nieve va a arreciar antes de la medianoche. ¿Tiene refugio en algún lugar? No acepto caridad, respondió ella. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero no las retiró. Él se encogió de hombros levemente. No parecía ofendido. No ofrecí eso. Calor y cena. Eso es vecindad, no caridad. Mara apretó el asa de
de su maleta. Estudió su abrigo, limpio pero gastado por el uso real, no por la negligencia. Sus botas eran las de un hombre que trabajaba la tierra. Sus manos, cuando las vio brevemente, tenían las marcas de alguien que construía cosas. Pero los hombres peligrosos también sabían parecer ordinarios. Desde adentro, una puerta crujió al abrirse. Emma, la vieja encargada de la estación, salió envuelta en su chal, los ojos entrecerrados contra el frío. Elías, llamó. El hielo va a cerrar el camino antes de la luna. Mejor que te muevas. El hombre, Elías, se tocó el ala del sombrero. Solo vi a alguien sentado solo. Emma miró a Mara. Algo en la expresión de la mujer mayor se suavizó, ese tipo de suavidad que viene de haber visto demasiado sufrimiento y haber aprendido cuándo callarse y cuándo actuar. Muchacha, puedes quedarte en la habitación trasera si prefieres. Está polvorienta, pero tiene paredes. Paredes. Sin fuego, sin calor, sin comida. Y afuera, una temperatura que mataría a una mujer sola antes del amanecer, y más rápido aún a lo que llevaba adentro. Mara se volvió hacia el hombre. ¿Cómo te llamas? Elías Hart. ¿Dónde vives? No sé. La cabaña está caliente. Solo estamos yo y una mula. Ella lo estudió durante un largo momento. Buscó en su rostro lo que Thomas Cray tenía siempre escondido detrás de sus sonrisas, esa cosa resbaladiza que prometía una cosa y entregaba otra. No lo encontró, pero eso también podía ser una trampa. ¿Qué quieres a cambio?, preguntó directamente. Él miró su vientre, no con la mirada que Thomas usaba, esa combinación de asco y cálculo. Solo miró, y en ese breve instante pareció entender el peso completo de la situación sin necesitar que nadie se lo explicara. Nada, dijo. Nadie debería dormir en el frío cuando hay espacio para dos junto a la estufa. Mara se levantó despacio. Las rodillas le protestaron con el frío acumulado. El mundo se inclinó un momento por el agotamiento, pero encontró el equilibrio. De acuerdo, dijo en voz baja. Caminaron por los escalones del andén uno al lado del otro, sin tocarse, sin hablar. Al llegar abajo, donde los pinos altos se balanceaban sobre el camino y el viento enrollaba la nieve alrededor de sus piernas, Elías se detuvo. La miró. En sus ojos había algo que Mara no esperaba encontrar en los ojos de un desconocido en una estación abandonada en medio del invierno. No era deseo, no era lástima, era algo más parecido a la certeza tranquila de quien ha tomado una decisión y no la va a discutir. Usted es mía ahora, dijo en voz baja. El aliento de Mara se cortó. No de miedo, no de confusión, sino de algo que tardó 3 segundos en identificar. Reconocimiento. Él no decía que la poseía, decía que la protegía. Había una diferencia enorme entre esas dos palabras, y Mara Jun, que había vivido del lado equivocado de esa diferencia durante demasiado tiempo, la sintió en los huesos antes de entenderla con la mente. Asintió una vez, y juntos se dirigieron hacia la carreta que esperaba mientras la nieve se cerraba sobre sus huellas, borrándolas, como si el mundo entero los estuviera cubriendo a propósito, como si los estuviera escondiendo. La mula resopló cuando Elías ajustó las riendas, su aliento elevándose en nubes blancas bajo la luna que apenas comenzaba a abrirse paso entre las nubes. La carreta crujió hacia adelante, madera vieja y hierro cantando contra el frío de la noche. Mara se sentó a su lado, la maleta apretada entre sus botas, las manos enterradas en las mangas del abrigo. Los pinos crecían a ambos lados del camino, como columnas de alguna catedral oscura y olvidada. No hablaron en la primera milla, ni en la segunda, pero el silencio no tenía la textura afilada del silencio de Thomas, ese que siempre escondía algo que iba a estallar cuando menos se esperara. Este silencio era diferente, firme, como el suelo bajo la nieve, que seguía ahí aunque no se viera. Elías sostenía las riendas con manos tranquilas. Guiaba a la mula por el sendero con la confianza de quien ha recorrido ese camino 100 veces, en oscuridad peor que esta, en frío más profundo que este. Mara, por primera vez en días, no tenía miedo de lo que venía después. Ese pensamiento la inquietó más que el frío. Cuando había aprendido a desconfiar de la paz, cuando la cabaña apareció entre los árboles, algo en el pecho de Mara se aflojó sin pedirle permiso. El humo subía recto de la chimenea hacia el cielo negro. Un resplandor anaranjado latía detrás de la única ventana. El camino hasta la puerta había sido despejado con pala, cada surco limpio y uniforme, el trabajo de alguien que actuaba con cuidado y no con prisa. Elías bajó primero y ató a la mula. Extendió la mano para ayudarla a bajar. Ella dudó, luego colocó sus dedos en los de él. El apretón fue cálido y sólido y duró exactamente lo necesario. Adentro, el calor la golpeó como una ola. El fuego chasqueaba en el hogar de piedra, arrojando luz dorada sobre paredes de madera oscura. La cabaña era sencilla, una mesa con 2 sillas, estantes con frascos y latas ordenadas, un rifle colgando tranquilamente en su gancho como quien espera sin ansiedad, y un catre en la esquina con la colcha bien tendida. Usted toma la cama, dijo Elías, desatando sus botas. Yo tomo el suelo o la silla. Puedo dormir en el suelo, respondió ella. He tenido peor. Esta noche no, dijo él. Sin borde, sin demanda, sin el tono de quien concede un favor y espera que se recuerde. Le pasó una manta de lana doblada.
Las manos de Mara temblaron al tomarla, y no supo con certeza si el temblor era del frío o del alivio de estar en algún lugar donde el suelo no se movía. No quiero ser un problema, dijo en voz baja. No lo es, respondió él. Y esto no es ningún problema. Vertió caldo caliente en una taza de hojalata y se la pasó. Ella bebió despacio, el calor salado extendiéndose por su pecho como algo vivo. Sus ojos se detuvieron en la repisa de la chimenea. Un pequeño caballo de madera tallado con una gracia que no correspondía a las manos ásperas de un hombre de montaña. La crin estaba cortada con paciencia, las patas, ligeramente dobladas, como si el animal estuviera a punto de moverse. ¿Lo hiciste tú?, preguntó. Tallaba de noche, respondió. El silencio necesita algo que sostener. Mara miró el fuego. Yo cosía, cortinas, lencería, velos de novia a veces. Una pausa. Pensaba que si hacía cosas hermosas, quizás la vida me devolvería algo hermoso. Él no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era tan tranquila que las palabras llegaron sin esfuerzo. Imagino que ha hecho más paz con esas manos que la mayoría de los hombres en toda una vida. La garganta de Mara se cerró. Nadie le había hablado así. No sin querer algo a cambio. No sin que las palabras fueran la primera pieza de un juego que ella terminaría perdiendo. Siempre hablas así, susurró. Como si tus palabras fueran escritas antes de ser dichas. Las palabras deben ganarse su lugar, respondió él. Más tarde, cuando el fuego se había reducido a brasas y la cabaña guardaba un silencio profundo, Mara yacía en el catre mirando las vigas del techo. El bebé se movió suavemente. Ella colocó la mano sobre su vientre. Desde la silla junto al hogar, Elías murmuró, ¿todo bien? Sí, susurró. Solo pensando. Un silencio largo. No esperas nada, dijo ella finalmente. Y yo no daré lo que no se pide. Él no respondió con palabras, pero su presencia en esa silla, tranquila y constante como el calor del fuego, fue su respuesta. La nieve caía contra el techo con un sonido suave y repetido, como algo que contaba una historia antigua. Y Mara, por primera vez desde que el tren la había dejado atrás, cerró los ojos sin miedo. Pero en algún lugar de esa paz naciente, un pensamiento la rozó como el filo frío de un cuchillo. Thomas Cray no era el tipo de hombre que aceptaba perder. Y ella conocía esa verdad mejor que nadie. Los días siguientes llegaron con un ritmo lento y ordenado, el tipo de ritmo que Mara había olvidado que existía. Se levantaba antes del amanecer, barría el suelo, alimentaba a las gallinas que picoteaban en la nieve del patio. Su vientre crecía más pesado con cada jornada, sus pasos más cortos, pero nunca se quejó. Había aprendido hace mucho tiempo que quejarse sin tener quien escuchara era simplemente gastar el aire. Elías lo notó todo de todas formas. Cortaba la leña antes de que ella saliera. Le construyó un taburete bajo junto a la mesa para aliviarle la espalda. Calentaba agua al anochecer sin que se lo pidieran, sin anunciarlo, sin esperar que ella lo agradeciera en voz alta. Una tarde, mientras ella cosía cortinas de unos retazos que encontró en un baúl, habló sin levantar la vista de la tela. Sigo esperando, dijo. El precio. No hay libro de cuentas aquí, respondió Elías desde el banco donde afilaba su hacha. Ella tragó saliva con dificultad. Era difícil creerlo. Toda su vida había sido transacciones. Cariño que costaba algo, ayuda que generaba deudas, presencia que se cobraba de formas que nunca quedaban escritas pero siempre se pagaban. Quizás aquí era diferente, quizás. Ese pensamiento de paz, ese primer intento tímido de creer en algo bueno, duró exactamente hasta el momento en que el sonido de cascos rompió el silencio del claro. Demasiados cascos, demasiado rápido, demasiada intención en el ritmo de esa galope. Elías se puso de pie de la pila de leña, hacha en mano, ojos fijos en la línea de los pinos que bordeaban el camino. Mara salió al porche. Una mano en su vientre, el corazón en la garganta, y entonces lo vio. Thomas Cray emergió de entre los árboles montado en un alazán oscuro, con esa sonrisa que ella había tardado demasiado tiempo en aprender a leer correctamente. No era una sonrisa de felicidad, era la sonrisa de quien llega a cobrar algo que cree que le pertenece. Detrás de él, casi ocultos entre los pinos, dos hombres a caballo que no se movieron, que solo esperaban. El estómago de Mara se heló. ¿Cómo la había encontrado? Cinder Trace era un punto sin nombre en el mapa de nadie. Había tomado la decisión de bajar del tren en ese andén sin avisarle a nadie, sin plan, sin dirección. Nadie debería saber dónde estaba ella. Y sin embargo, aquí estaba él. Lo que eso significaba era peor que su presencia misma. La había estado siguiendo. Thomas desmontó con la ligereza de quien no siente que necesita justificarse ante nadie. Miró a Mara primero, con esa mirada que la recorría de arriba a abajo como si evaluara ganado. Luego miró a Elías con el tipo de desprecio tranquilo que usan los hombres que creen que el mundo les debe una explicación. Querida, dijo,
¿Cuánto camino para encontrarte? Ella no dijo nada. Sus pies estaban plantados en el porche como raíces. Thomas dirigió su mirada hacia Elías. Así que tú eres el que la está cuidando. La voz de Elías llegó sin calor pero sin rabia. No es algo que se cuida, es alguien. Thomas soltó una carcajada corta. Vine a llevarla a casa. Mara dio un paso al frente. La madera del porche crujió bajo su peso. Nunca fui tu hogar. La sonrisa de Thomas se resquebrajó por los bordes, y debajo de ella apareció algo más honesto y mucho más peligroso. Elías se movió. 2 pasos que lo colocaron entre Mara y Thomas con la naturalidad de quien ocupa el lugar que le corresponde sin necesitar anunciarlo. Los ojos de Thomas se entrecorraron. Me niegas lo que es mío. Nunca fui tuya, dijo Mara desde detrás de Elías. Y nunca lo seré. La mano de Thomas se movió hacia la pistola al cinto. Elías levantó el rifle. Lento, preciso, como quien ha hecho ese movimiento antes y sabe exactamente lo que significa hacerlo. Si vas a desenfundar, dijo en voz baja, te conviene estar completamente seguro de que eso es lo que quieres. El silencio que cayó sobre el claro era del tipo que tiene peso, que aplasta, que hace que los segundos se sientan como minutos y los minutos como decisiones que no se pueden deshacer. Uno de los hombres entre los pinos movió su caballo un paso hacia adelante. Mara lo vio, Elías también. 2 contra 1, y el rifle de Elías seguía levantado, firme, sin temblar ni un milímetro, apuntado directamente a Thomas Cray como si los otros 2 hombres no existieran, como si la única ecuación que importara en ese claro nevado fuera la que estaba directamente frente a él. Thomas lo evaluó, calculó, y algo en ese cálculo no salió como esperaba. Escupió en la nieve y giró su caballo. Esto no ha terminado, dijo sin mirar atrás. Los 3 caballos desaparecieron entre los pinos. El sonido de los cascos se alejó y luego fue tragado por el silencio del bosque. Mara exhaló. Sus rodillas temblaron, pero no cedieron. Elías bajó el rifle lentamente. Se volvió hacia ella. Está a salvo, dijo. Ella asintió, pero mientras sus ojos seguían el camino vacío donde Thomas había desaparecido, supo con una certeza que se instaló en su pecho como una piedra fría que aquello no había sido una derrota para Thomas Cray. Había sido una retirada táctica, y los hombres como Thomas siempre regresaban con mejor plan. El amanecer no llegó. Se arrastró, gris y lento, envuelto en un frío que tenía una cualidad diferente a la del frío ordinario. Más profundo, más viejo, el tipo de frío que baja de las montañas cuando las montañas han decidido que ya han sido pacientes suficiente tiempo. Mara despertó con un retorcijón que le arrancó el aliento antes de que sus ojos terminaran de abrirse. Se aferró a la pared de la cabaña, los dedos clavados en la madera rugosa. Otro dolor llegó antes de que el primero terminara, más largo, más decisivo, bajando por su espalda como una corriente de agua helada que buscaba el suelo. Ella sabía lo que era, lo había sabido durante días, ese peso nuevo, esa presión que cambiaba de hora en hora. Era el momento. Elías estaba despierto antes de que ella pudiera hablar. De la silla junto al hogar a su lado en 3 pasos silenciosos, una mano en su espalda, firme y tranquila, sin preguntas innecesarias. Es el momento, dijo. Ella asintió, la mandíbula apretada, el sudor ya naciendo en su frente. No había partera, no había médico, no había vecino que pudiera alcanzarse antes de que la tormenta cerrara el camino completamente. Era solo ella, y Elías, y el bebé que había decidido llegar en el peor momento posible, que era también el único momento que tenía. Elías se movió con una eficiencia que no admitía pánico. Agua al fuego, lino limpio doblado sobre la mesa, más leña al hogar, las lámparas encendidas para empujar la luz azul y gris del amanecer que se filtraba entre las maderas. Mara trabajó a través de las horas siguientes con los dientes apretados. El dolor llegaba en oleadas, cada una más larga y más profunda que la anterior, y entre cada oleada apenas había tiempo para recuperar el aliento antes de que llegara la siguiente. Se aferró a la mano de Elías cuando cada ola golpeaba con fuerza. Él no se alejó, no una sola vez. Sus palabras llegaban en voz baja, constantes, sin falsas promesas pero con una presencia que era en sí misma una promesa. Estoy aquí, eres fuerte, ya casi. El tiempo perdió su forma. En algún punto entre la oscuridad y lo que debería haber sido el amanecer, cuando Mara creyó por un momento genuino y aterrador que no iba a poder más, que sus fuerzas eran un pozo que ya había alcanzado el fondo, el aire de la cabaña cambió de una forma que no tenía explicación racional. Y un nuevo llanto rompió el silencio. Elías sostuvo al bebé en sus manos. Las manos le temblaban, pero no de miedo. Es una niña, susurró. La envolvió rápidamente la manta que habían doblado la noche anterior, ese gesto preparado con anticipación, con cuidado, como si Elías Hart hubiera pasado semanas esperando exactamente este momento. Mara extendió los brazos. Las lágrimas le corrían sin que pudiera hacer nada al respecto, y por primera vez en meses no le importó. No eran lágrimas de vergüenza ni de miedo. Eran las lágrimas que se acumulan durante todos los meses en que no se puede llorar, y que finalmente encuentran el momento exacto para salir. La niña parpadeó hacia ella con unos ojos oscuros que ya tenían algo decidido en ellos. Somos un hogar, susurró Mara. Y lo decía en serio.
Las horas siguientes pasaron en un ritmo sagrado y silencioso. Elías mantuvo el fuego vivo. Preparó té sin que se lo pidieran. La revisó sin agobiarla. Su presencia llenaba el espacio de una manera que Mara no supo describir hasta que encontró la palabra exacta. Suficiente. Su presencia era suficiente. Y fue en ese momento de suficiencia, cuando la niña dormía sobre su pecho y el fuego crepitaba abajo y el mundo afuera era solo nieve y silencio, exactamente entonces, el destino eligió llamar a la puerta. 3 golpes. Suaves. Espaciados. Con demasiada intención para ser casuales. Elías se levantó sin sonido. Tomó el rifle del gancho y se acercó a la puerta con los pasos de alguien que ya sabe lo que va a encontrar del otro lado. Mara apretó a la niña contra su pecho. «Es él», murmuró Elías después de mirar por la esquina helada de la ventana. No necesitó decir el nombre. No había otro él en este bosque. «No salgas», susurró Mara. «No lo haré», dijo. «A menos que entre». Otro golpe. Y luego una voz que llegaba pastosa y distorsionada, empapada en whisky y en el tipo de orgullo herido que convierte a los hombres mediocres en algo genuinamente peligroso. «¿Crees que puedes mantenerme fuera para siempre, Elías? Déjame verla. Solo déjame verla». «No es tuya», dijo Elías a través de la puerta. «La alimenté una vez». «Eso no cuenta». «La dejaste sola en el frío», respondió Elías. Su voz no subió de volumen ni un grado. «No tienes derecho sobre una vida que abandonaste». Un silencio largo. Tan largo que Mara comenzó a preguntarse si Thomas se había ido. Si por fin, por primera vez en su vida, iba a ser lo suficientemente cobarde como para rendirse sin pelear. Entonces él habló de nuevo, y esta vez su voz tenía una textura diferente. Menos ira. Algo más frío que la ira. Algo más calculado. «Hay más de una manera de terminar esta conversación, Elías. Y mis 2 hombres saben cuáles son». Mara se puso de pie. «Déjame hablar con él». Elías se volvió. «No. Necesito hacerlo». Su voz era tranquila. Más tranquila de lo que había sido en meses. Quizás en años. «Esto siempre fue mío para terminar. No tuyo». Algo pasó por el rostro de Elías. Una evaluación rápida, profunda, del tipo de evaluación que los hombres que respetan a las mujeres hacen cuando una mujer dice algo que merece ser tomado en serio. Asintió una vez. Mara abrió la puerta. El frío entró como una pared. Thomas estaba a 4 pasos, la nieve hasta las rodillas, el cabello revuelto, los ojos inyectados de algo que era una mezcla inestable de whisky y desesperación y esa particular violencia que nace del orgullo que no sabe cómo rendirse con dignidad. Detrás de él, apenas visibles entre los pinos, las siluetas oscuras de sus 2 hombres a caballo. Thomas miró a la niña primero. Algo en su rostro hizo un movimiento extraño. Un hundimiento. Una vacilación que duró menos de un segundo, pero que Mara vio con absoluta claridad porque había pasado años aprendiendo a leer ese rostro en la oscuridad. Luego la miró a ella. «No sabes lo que estás haciendo», dijo. «Sé exactamente lo que estoy haciendo. Eras mía». «No», dijo ella. La palabra no salió con ira. Salió con algo más pesado y más permanente que la ira. «Estaba sola y usaste eso. Nunca fui tuya». Él dio un medio paso hacia adelante. Detrás de Mara, el rifle de Elías hizo un sonido pequeño y definitivo. Thomas se congeló. «¿Quieres demostrar que eres el hombre que finge ser?», dijo Mara. Y luego dijo las palabras que llevaba meses necesitando decir, las palabras que eran tan verdaderas que casi dolía pronunciarlas. «Entonces vete. Aléjate. No regreses». Hizo una pausa. «Ella nunca sabrá que exististe. Y no necesita saberlo». Thomas Cray la miró fijamente durante un tiempo que Mara no supo medir. Sus hombres entre los pinos no se movieron. El viento pasó entre todos ellos con su indiferencia habitual. Y entonces, por primera vez desde que Mara lo conocía, Thomas Cray no tuvo nada que decir. Lo que quedaba en sus ojos no era ira. No era amenaza. Era el vacío particular de un hombre que finalmente se ha visto a sí mismo con claridad suficiente como para no gustarse, y no sabe qué hacer con esa imagen. Escupió en la nieve. Giró su caballo. Y se fue. Sin amenazas. Sin promesas. Sin el Thomas Cray que prometía regresar siempre con más fuerza. Solo un hombre que se alejaba cabalgando hacia los pinos como alguien que finalmente ha entendido que hay batallas que no valen el precio de ganarlas. Mara cerró la puerta. El pestillo hizo clic. La cabaña recuperó su respiración. Ella se hundió en la silla junto al fuego, la niña todavía contra su pecho, el agotamiento de ese día, de esos meses, de todos esos años cayendo sobre ella a la vez como nieve que ya no puede seguir acumulándose sin ceder. Elías dejó el rifle en su gancho y se arrodilló frente a ella. No en el suelo, en sus rodillas, al nivel de sus ojos, como 2 personas que se miran de igual a igual. «¿Está bien?», preguntó. «Sí», susurró ella. «Ahora sí». Él tocó su mano. Un gesto cuidadoso,
como quien pone la mano cerca del fuego para saber si quema antes de acercarse del todo. No tiene que saber lo que viene después, dijo suavemente. No tiene que decidir nada esta noche. Mara miró a la niña que dormía. Los párpados pequeños y perfectos. Las manos cerradas en puños diminutos como si ya estuviera lista para pelear por su lugar en el mundo. Luego miró a Elías. Creo que me gustaría quedarme. La sonrisa que llegó al rostro de Elías Hart fue lenta y real, del tipo que no puede fabricarse porque nace de un lugar donde no cabe la mentira. Como el amanecer que se extiende sin prisa sobre la cresta de las montañas, sin necesitar que nadie le abra el paso. Ya estás aquí, dijo. Y en esa cabaña pequeña envuelta en luz de brasas y en el silencio limpio que deja el peligro cuando finalmente se va, con la nieve cayendo afuera sin prisa y la niña respirando contra su pecho y Elías arrodillado frente a ella como alguien que no tiene ninguna prisa de levantarse, Marajún finalmente se permitió creerlo. No era el futuro brillante que Thomas Cray le había prometido con palabras de oro. Era algo más real que eso. Más sólido. Del tipo de cosas que no necesitan ser prometidas porque simplemente, sin anuncio y sin ceremonia, ya están ahí. Estaba en casa.